por la participación. Veo que siguen ingresando gente, así que en principio agradecer la presencia, agradecer esta oportunidad de poder hablar un poco de algo tan importante como son las nuevas tecnologías, ¿no? Esta exposición que hemos armado con Pablo y con Luján, no va a ser una exposición eminentemente técnica, ¿no? Porque digamos que hay mesas en donde se va a hablar específicamente sobre todas estas cuestiones. No va a estar basado ni en una variable estadística, ni en ningún tipo de cálculo, sino que más bien vamos a trazar un panorama, o vamos a trazar un análisis más que nada político-gremial sobre esta cuestión, ¿no? Primeramente, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Díaz, soy licenciado en la carrera de Relaciones del Trabajo de esta facultad, la Facultad de Ciencias Sociales. Además soy delegado de personal y delegado paritario del Sindicato Argentino de Televisión desde el año 2008, y soy docente de una materia de la Tecnicatura, de la carrera de Relaciones del Trabajo, que es la materia Organización y Administración Sindical, cátedra del profesor Alberto José Robles. Estoy desde hace aproximadamente, voy a cumplir 4 años que estoy en dando clases en esa materia. Bien, ¿por qué elegimos, ¿no? Digamos, hacer este corte sobre un tema tan amplio, ¿no? Que son las nuevas tecnologías, de qué forma las nuevas tecnologías inciden, ¿sí? Dentro de la vida cotidiana, ¿no? De todos nosotros, de toda la gente, y en particular en los sindicatos y por ende en nosotros, en los propios trabajadores, ¿no? Por eso nosotros entendimos que queríamos plantear, ¿no? Poner a consideración o análisis o debate, ¿no? Una cuestión que a nosotros nos parece bastante esencial, ¿no? Más que nada hoy en día. Quizás si nosotros habláramos de, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, quizás la dinámica de ese tiempo no presagiaba quizás una necesidad imperiosa, ¿no? de tener un área específica, ¿no? De asuntos tecnológicos, que es lo que vamos a hablar ahora. Llámese un área de asuntos tecnológicos, de innovación tecnológica, o una secretaría, ¿no? De asuntos tecnológicos dentro de lo que es la organización interna o la estructura interna, ¿no? de los sindicatos. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Nosotros teníamos, además de las materias tradicionales, ¿no? Siempre teníamos, allá estoy hablando por fines de los 80, teníamos una materia extracurricular que era computación, ¿no? No sé, se hablaba mucho de computación, no se hablaba de informática, ni esas palabras que hoy están muy en boga, ¿no? Y el profesor, lo que aprendíamos también era simplemente lenguaje de programación, ¿no? Lenguaje BASIC, lenguaje COBOL, hoy casi ni existen dentro de la enseñanza oficial, porque la dinámica y el vértigo que le imprimió el avance tecnológico fue fenomenal. Pero el profesor nos decía, ¿no? Los que no estudian computación ahora van a ser los analfabetos de la mañana. Nos dijo hace casi 20, 25 años atrás. Y viendo hoy en día los avances, ¿no? de la tecnología, uno entiende que ya no puede soslayar eso. Uno no puede decir, bueno, lo dejo de lado
o lo reemplazo con otra cosa, ¿no? Y esto va más allá, ¿no? de la resistencia al cambio, ¿no? Quizás cuando fue adquiriendo experiencia, cuando fue adquiriendo conocimiento, ¿no? Dentro de la dinámica uno vaya cambiando y se va adaptando a los nuevos cambios. Y más ahora, ¿no? Más ahora que yo soy delegado, vuelvo a repetir, del año 2008 y digamos cómo estaba todo este asunto, toda esta cuestión hace 12, 13 años, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo de cómo está ahora. Y eso tiene que ver, ¿no? Con los cambios, los cambios rápidos, ¿no? Casi supersónicos que se están dando sobre esa cuestión. Entonces, ¿cuáles son los ejes los ejes de trabajo que vamos a trabajar ahora así vamos a tratar de hacerlo en forma rápida porque tenemos una hora y vamos a tratar de abarcar lo más posible y llegar a volver a tener una especie de omnicomprensión sobre lo que queremos tratar, ¿no? Yo voy a hablar, voy a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Sobre las nuevas tecnologías y el sindicalismo, como más o menos para ponernos en tema. Yo creo que la mayoría las hará, pero bueno, nunca está de más como para empezar a abrir. ¿Sí? Algo rápido, algo que se pueda entender para introducirnos a lo que realmente nosotros queremos hacer. Después, bueno, Pablo después se va a presentar. Va a hablar un poco de la dinámica, ¿no? Cómo fue en tiempos de pandemia, ¿sí? Porque digamos ahí hay muchísimos cambios que realmente se fueron dando a pasos agigantados en casi un año y medio que estuvimos recluidos, tanto en ASPO como después con el DISPO. Y bueno, después voy a cerrar, ¿no? Con la situación actual y las nuevas necesidades, donde ahí sí vamos a hablar y vamos a poner en conocimiento de todos ustedes lo que pensamos, ¿sí? de la necesidad de un área específicamente tecnológica. Así que vamos a la otra. Bueno, hacemos una pequeña introducción que tiene que ver, bueno, creo que la mayoría de los que fuimos alumnos o los que somos alumnos de la carrera o de otras carreras ya seguramente lo tienen bien en claro, ¿no? Hay un neologismo que surgió allá hace aproximadamente 10 años en Alemania, que versa sobre la industria 4.0, ¿no? Hoy que prácticamente lo vemos en todos lados, surgió en Alemania, ¿no? Y tiene que ver precisamente sobre eso, ¿no? Sobre un término que invade o, digamos, versa sobre la transformación digital que se fue haciendo a partir en estos últimos 10 años, ¿no? Bueno, la industria 1.0, ¿no? Yendo con ese mismo neologismo, bueno, tenía que ver más que nada, o esa revolución tuvo que ver con la energía hidráulica, con la mecanización de la producción, bueno, con la máquina de vapor, el telar, todo eso que ya conocemos. La industria 2.0, bueno, más que nada con la producción en masa, cuando aparece la línea de montaje, la organización científica del trabajo, el Fordismo, etcétera, ¿no? Cuando aparece la maquinaria eléctrica, perdón. Y después lo que tiene que ver con la industria 3.0, bueno, ya un poco más para este lado, siglo XX, fines de la década del 60, en donde aparecen las computadoras, el chip, los ordenadores, mejor dicho, se decían eso en esos momentos, y bueno, y después lo que recién estuvimos hablando un poco, lo que es industria 0.0, lo que hoy se denomina, o lo que muchos denominan cuarta revolución industrial, y que estamos transitando hoy, ¿no? Vamos a la otra. Bien, a ver, trazando un paralelismo, ¿no? Con lo que es industria 4.0, ¿no? No voy a hacer obviamente un derrotero de lo que fue el sindicalismo desde la revolución industrial hasta acá, porque no me va a alcanzar el tiempo, pero sí hablar un poco de cómo es
o cómo es ese ayornamiento, ¿no? de lo que se denomina sindicalismo, ¿no? 4.0. ¿Cuáles son los procesos de negociación, ¿no? que en algunas ocasiones persisten y en la mayoría de los casos van cambiando, ¿no? Además de esos procesos de negociación tradicionales, ¿no? Que tiene que ver con la paritaria, con el tema de las condiciones de trabajo, etcétera, si se van incluyendo, ¿no?, otros conceptos en esta agenda paritaria, ¿no? No en todos los sindicatos, es verdad, pero sí se está haciendo masivo a través de la mayoría de ellos, ¿no? Que tiene que ver con condiciones nuevas de trabajo, ¿no? Con las nuevas tareas, ¿no?, que impone la automatización y toda esta cuestión de la industria 4.0, las capacitaciones, ¿sí?, tanto para los dirigentes gremiales como para los propios trabajadores, hoy más que nunca necesario e imprescindible para eso, y en esas capacitaciones todo lo que tiene que ver con las actualizaciones, ¿sí? Uno muchas veces, hablando no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, hacía actualizaciones cada mes, cada mes y medio. Hoy estamos viendo que se están viendo actualizaciones cada 15 días se están viendo actualizaciones según la tarea que realizan, que realizan los trabajadores y según la rama de actividad, ¿no? Esto conlleva nuevas formas de organización, ¿sí? Distintos ejes estratégicos, ¿no?, para avanzar en la representación en aquellos lugares donde menos visible, ¿no? Por ejemplo, en los trabajadores de plataforma, en los trabajadores de las aplicaciones, que se han acercado al mercado de trabajo hace no poco tiempo, y que se está tratando de alguna manera de regularlo, ¿no? Eso, digamos, es lo que prima en estos momentos. La adaptación a esos cambios tecnológicos, ¿no? Otra cosa muy, muy importante, ¿sí? Esa adaptación, por supuesto, desde nuestro rol gremial, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que esos cambios no dañen a las personas que trabajan, ¿no? Entendemos que debe haber nuevas estrategias de comunicación, ¿sí?, de comunicación virtual, ¿no? Y principalmente tener en cuenta en esto de la adaptación el tema de la brecha digital, ¿no? Tener en cuenta el rango etario, ¿no? Si bien sabemos que hay un trasvasamiento generacional dentro de lo que son los dirigentes, siempre, digamos, hay dirigentes tradicionales, ¿no?, que vienen de los gloriosos 90, muchas veces, de principios del año 2000, que de alguna manera acompañan, ¿sí?, acompañan este proceso de adaptación, pero muchas veces por una cuestión lógica, quizás tarden más en el proceso proceso de adaptación, ¿no? Otro tema principal del sindicalismo, las estrategias colectivas. Bueno, lo hablamos un poco en el segundo punto, ¿no?, cuando hablamos de las formas de organización. Tener en cuenta se tiene que tener en cuenta los nuevos desafíos que implican los TICs, ¿no?, esas tecnologías de información, los nuevos derechos, ¿sí?, que pueden surgir, ¿no?, ya sean tanto a favor o tanto en contra de los trabajadores, ¿no? Y principalmente el sindicato como actor principal. Eso no debemos olvidar y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos ahora a las áreas específicas de análisis y acción. La necesidad de área o la secretaría, esto es lo que vamos a hablar un poco cuando me toque volver a retomar el tema. La necesidad del área o una secretaría de asuntos tecnológicos, ¿no?, dentro de la estructura del sindicalismo. Bueno, la relación con prestación y proceso de atención, creo que voy a ir. Acá tiene que ver más que nada con el uso de la tecnología para el propio afiliado, ¿sí?, para el propio afiliado sindical, ¿no?, de la obra social, un mayor acercamiento,
no sé, formación a distancia, el armado de algún campus, bibliotecas virtuales para los trabajadores y las trabajadoras, afiliados, etcétera, ¿no? Unas prestaciones que brinden un beneficio adicional al trabajador, ¿no? Los beneficios que tienen siempre, pero ayornados, ¿no? Ni más ni menos. La relación con los trabajadores, ¿no? Obviamente, utilizando las herramientas que tenemos, ¿no? O que nos brindan las tecnologías, hacer provecho de eso, ¿no? La formación y capacitación, bueno, al aspecto principal, ¿no? Que ya lo nombré anteriormente. Los alcances de la digitalización, ¿sí? No todos los gremios están 100% digitalizados, ¿sí? Eso hay que reconocerlo y convive, ¿sí? Con lo que se denomina la parte analógica, digamos, del sindicato, ¿no? Ahora lo vamos a hablar un poquito más, en convivencia con la parte digital. Y bueno, después las dificultades propias, ¿sí? En la implementación, el desarrollo y el costo, ¿no? El tema del personal calificado y bueno, obviamente lo que todos sabemos y lo que pasa siempre, la que es la resistencia al cambio. Bueno, vamos al otro. Bueno, lo que dije recién, ¿no? Sindicalismo analógico versus sindicalismo digital. En realidad quizás no sea tanto versus, ¿no? Porque digamos no es una lucha, sino más que nada hacer una comparación, ¿no? Una comparación, digamos, en buenos términos, ¿no? Porque después como que hay algo sincrético entre eso, ¿no? Entre el sindicalismo analógico y el digital. En el sindicalismo analógico, ¿no? Tomando una acepción de Bauman, ¿no? De Zygmunt Bauman, entre la modernidad líquida y la modernidad sólida, ¿no? El sindicalismo sólido, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con ese modelo tradicional, ¿sí? Del sindicalismo, que, hablando siempre del sindicalismo argentino, ¿no? Que viene con una tradición de paritarias que versan sobre, bueno, condiciones de trabajo y aumento de salarios, en contraste quizás con un sindicalismo líquido, ¿sí? Mucho más pragmático, ¿sí? Con un modelo sindical que no solamente versa sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con el salario, las condiciones, sino también con otras cuestiones que tienen que ver precisamente, ¿sí? Precisamente con el avance de las tecnologías y de qué manera se produce esa adaptación, ¿no? El sindicalismo analógico tiene un vínculo analógico, un vínculo y comunicación presencial, sí, en la mayoría de los casos, eso nosotros lo tenemos bien claro, antes de la pandemia, siempre teníamos este vínculo cara a cara. Durante la pandemia se acrecentó lo que es la comunicación virtual, ¿no? Sindicalismo analógico también en la parte de la experiencia, ¿no? Me refiero a la experiencia a lo que se denomina la intuición o el olfato político, gremial, que puede llegar a tener o que tienen, mejor dicho, los dirigentes, la ubicuidad, es decir, bueno, tratar de adelantarse a los pasos que puede llegar a dar el empleador en este avance, ¿no? Del otro lado podemos tener análisis concreto, o sea, aparte de ese análisis analógico, aparte de ese olfato, tener el análisis concreto sobre esta cuestión, ¿no? O sea, tener, aparte de la intuición, aparte del olfato, tener los datos, ¿no? Que nos ayude a tener una visión mucho más clara del problema o cuando estamos negociando algo, ¿no? Una huelga tradicional en el sindicalismo analógico, huelga que todos conocemos, de cómo se habla. El tema de teleparos, ¿sí? Que eso por lo general se vio mucho en los trabajos de plataforma. La información, ¿sí? Que el sindicalismo tradicional es fluida, que va de boca en boca, ¿sí? A través de las reuniones, de asambleas. Y hoy se da más que nada en lo que se denomina feedback, ¿sí? A través de las redes sociales. Se utiliza muchísimo las redes sociales ahora en ese sentido, tanto para
para la gestión, ya sea de nuestros compañeros y compañeras ante la empresa o la gestión ante el propio sindicato. La acción sindical clásica, que tiene que ver con la militancia dentro de los lugares de trabajo, sindicalismo analógico, y la ciberactividad, ¿sí? A través de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., ¿no? Un capitalismo clásico en el sindicalismo analógico y un capitalismo digital, ahora en el sindicalismo digital, ¿no? Eficacia, ¿sí? En contraposición con eficiencia, ¿no? Eficacia para lograr un determinado objetivo y eficiencia, lo mismo, lograr el mismo objetivo pero con menos recursos, utilizando la menor cantidad de recursos posible. Y esto es lo que yo considero también central y quería llegar a este último punto. Un sindicalismo tradicional que por lo general, ¿sí? Tiene una posición reactiva, o sea, se arma el conflicto o se da a conocer el conflicto y ahí reacciona, ¿sí? En base a ese conflicto el sindicato. En el sindicalismo digital es reactivo, por supuesto también, pero también una gran dosis de prevención, ¿sí? Con las nuevas tecnologías y con personal calificado dentro de un área, ¿sí? De un área específica, se puede llegar en ciertas ocasiones a tener un rol preventivo, ¿sí? En conocer cuáles son los movimientos que puede realizar tecnológicamente la empresa o el empleador, y tener un rol preventivo y informar, ¿sí? a nuestro dirigente qué es lo que puede hacer técnicamente la empresa, ¿sí? En algún modelo que haga. Bueno, vamos al otro. Sí, continúo yo, Miguel. Vamos. Muy Bueno, bien. buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar. Vamos a hacer rápida esta introducción. Mi nombre es Pablo Naola. Soy graduado de la carrera de Relaciones del Trabajo, inspector de trabajo hace 10 años, docente del curso de formación profesional sobre inspección del trabajo. Y bueno, me toca hacer referencia, hablarles un poco sobre la dinámica en estos tiempos de pandemia, porque todavía seguimos en situación de pandemia, y su relación con las TIC. Eh, a ver, en el actual contexto de pandemia, a ver, se modificaron las relaciones laborales, no solo las relaciones laborales, sino también las relaciones personales en referencia a la actividad sindical. Recordemos que para evitar la propagación del virus, allá por marzo, el gobierno nacional lo que hizo, dispensó a todas las personas a asistir a sus lugares de trabajo. Consideró a la actividad sindical además como no esencial y promovió el trabajo a distancia, es decir, desde nuestros hogares a partir del teletrabajo para que pudiera y no sea considerado esencial. Con respecto a la actividad sindical, las reuniones asamblearias y los procesos electorales tuvieron una suspensión casi de 11 meses, más o menos recordemos que a partir del 16 de marzo hasta el 28 de febrero, ¿sí? Sucedió esta situación. Entonces, bajo este contexto, los sindicatos argentinos debieron buscar nuevas estrategias de comunicación, ¿sí? Lo que hicieron fue adoptar las TIC de una forma abrupta, muchas organizaciones sindicales, para mantener la actividad y no desligarse del vínculo con los trabajadores. Es decir, vino a quedarse una nueva discusión, una discusión sobre el modelo sindical argentino, en parte, ¿sí? A ver cómo se empezaban a implementar estas nuevas tecnologías. Entonces, a partir de ese contexto que se piensa, se analiza una nueva reorganización de estos sistemas. A ver, la forma de incorporar las nuevas tecnologías va a depender mucho de las distintas organizaciones, de su desarrollo, de su cultura, de cómo estén conformadas, y principalmente la incorporación de las tecnologías va a impactar en algunas cuestiones como ser los procesos de afiliación, que ahora vamos a charlar un poquito de eso,
de las reuniones de los cuerpos directivos y asamblearios, de los procesos electorales, los beneficios sociales y de turismo, ¿sí? En las áreas de prensa, de comunicación. En resumen, no hay área que quede exenta de la influencia y de la influencia de las tecnologías, ¿sí? Como no hay área, no hay gremio tampoco que pueda hoy en día estar creciendo sin contemplar la utilización de las tecnologías. Paso. Con respecto a, bueno, como les decía, muchas de las acciones que se fueron llevando adelante provenían también a partir de los avales que el Ministerio de Trabajo empezó a dar, ¿sí? Con respecto a llevar adelante reuniones asamblearias y demás. Igualmente había ciertas reticencias en ese sentido. Con respecto a la implementación de las TIC en los diferentes gremios, hay gremios hoy en día, cada uno tendrá su ejemplo, que poseen departamentos, ¿sí? Departamentos de sistemas con personal propio, y por otro lado también lo que vemos en el ámbito gremial son departamentos que lo que hacen es tercerizar el servicio de sistemas. A ver, yo creo que la mayoría hoy en día de los gremios debe tener su departamento, y si lo pensamos de una manera más evolucionada, los gremios cuentan, algunos gremios hasta cuentan con Secretaría de Comunicación Digital, de redes sociales y hasta con departamentos de digitalización y nuevas tecnologías. ¿Sí? Muy pocos gremios al día de la fecha trabajan a partir de la necesidad, ¿sí? Es decir, las estructuras están conformadas y desarrolladas, pensadas a partir de contemplar la tecnología como un factor, como un elemento central, ¿sí? Que implica y tiene influencia en todas las diferentes áreas. ¿Cuáles van a ser las dinámicas del uso de las redes sociales? Como todos conocerán, hay diferentes redes sociales que se encuentran hoy en día. Lo que nosotros destacamos y lo que más visualizamos, ¿sí? Tiene que ver con el uso por ahí no por ahí, sino con el uso de Facebook, con el uso de las páginas web, ¿sí? Con el uso de WhatsApp para la articulación y el contacto y la comunicación de los delegados con sus representados, con los secretariados con los delegados, ¿sí? Con respecto a las páginas web, lo que vemos es las páginas web se utilizan puntualmente para comunicar cuestiones más institucionales que tengan que ver con las paritarias, con el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Y mientras que otras redes como Facebook y en menor graduación Instagram también son utilizadas para la comunicación. Esto es algo que obviamente Instagram hoy al día de la fecha es de las redes sociales más utilizadas, y los gremios aún todavía no tienen el desarrollo necesario y su implementación. A ver, tampoco quiero generalizar, pero es lo que visualizamos y lo que desde nuestra experiencia podemos comentar. Paso de Filmina. Ahora les voy a hacer referencia a la articulación de las TIC puntualmente con la acción sindical, ¿sí? Es donde las tecnologías generaron su mayor influencia en el accionar de los sindicatos. En principio, podemos decir que, a ver, las reuniones de comisiones directivas y de órganos similares se llevaron adelante a partir de diferentes plataformas, a partir de las videoconferencias, ¿sí? Luego, con el pasar de los meses, de los días, se aceptó la posibilidad de celebrar las videoconferencias, ya las asambleas y los congresos. Esto, como le decía, es a partir de un aval del Ministerio, a partir de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que permitió que durante la pandemia los gremios pudiesen avanzar de esa manera, ¿sí? A ver, muchos gremios, como también recién les decía, fueron y son reticentes a la utilización de las videoconferencias, ¿sí?
en el caso de las asambleas, de los congresos y demás, porque obviamente sostienen y sostuvieron en su momento que no pueden formalizar el contacto diario y hay determinadas temáticas que no pueden hablarse de manera virtual, ¿sí? Que necesitan la presencialidad. Esta es una característica que trae este sindicalismo tradicional, pero que en parte sus argumentos son válidos, son consistentes, ¿sí? Tiene que ver con la importancia de los temas que se tratan, con los debates y también con la cantidad de personas convocadas, ¿sí? De igual manera, pensemos que en cuanto a la autorización de las videoconferencias, el Ministerio de Trabajo en el año 2020 empezó a llevar adelante también la celebración de audiencias, el SECLO empezó a funcionar bajo las plataformas de videoconferencia y también determinadas actuaciones administrativas. Voy a acelerar un poco el paso, así ya estamos medio acotados. Recuerden también, las videoconferencias fueron utilizadas para formación, para capacitación sindical, así como planteaba Miguel. La afiliación sindical, se generó una disyuntiva con este tema, dado que había cierto sector del sindicalismo que planteaba que no era posible llevar adelante las afiliaciones sindicales porque por esta situación también, ¿sí? Por la falta de contacto y de discusión con el trabajador, con el afiliado, con el futuro afiliado, mientras otros sectores del sindicalismo sí empezaron a llevar adelante. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una afiliación sindical conlleva la firma del trabajador, y si no hay presencialidad, en su momento no había firma. Pero bueno, a partir también de la implementación de recibos de sueldos digitales y la aceptación de las firmas digitales, que también se puede empezar a pensar que la afiliación es posible de manera virtual. En cuanto a la negociación colectiva, como otro factor. A ver, quien piense que la negociación colectiva estuvo congelada durante el periodo de pandemia, es erróneo esto, ¿sí? Un informe de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo ha mostrado un crecimiento exponencial, ¿sí? Si bien las negociaciones colectivas tuvieron su eje en cuestiones más bien salariales, que trataron el tema de la pérdida del dinero, de las remuneraciones de los trabajadores con respecto a las suspensiones mal aplicadas. También en cuanto a la negociación colectiva se empezó a discutir estos temas, ¿sí? La implementación y la incorporación de la tecnología a las convenciones colectivas. Otro punto importante que me gustaría destacarle es la utilización de los TAD. Los TAD son plataformas, los TAD son los trámites a distancia. Con respecto a los TAD, recordemos que a partir de un convenio marco que llevó adelante la CGT con la UIA, ¿sí? Donde se permitía la aplicación del convenio 223 BIT para suspensiones laborales, ¿sí? Lo que planteaba el convenio es permitía que, cumpliendo determinados requisitos, se podía llevar adelante una suspensión. Obviamente tenía que haber un aval fundamental del gremio y una homologación del Ministerio de Trabajo. Sin estos requisitos, este tipo de suspensiones no podían ser llevadas adelante. A ver, otro de los puntos a tratar tiene que ver también con las medidas de fuerza, ¿sí? Y aquí nos encontramos obviamente con una traba para el movimiento sindical argentino, ¿sí? A ver, es conocido en el mundo la utilización de diferentes recursos para llevar adelante medidas de fuerza directas, ¿sí? A partir de determinados reclamos. A ver, se conocen situaciones, como comentaba Miguel, de desconexión de plataforma, de software, campañas en redes sociales, que si bien aquí se llevan adelante,
pero el tema de la desconexión es mucho más complejo, ¿sí? La implementación de teleparos y demás. Sí, lo que podemos decir es que a partir de las videoconferencias, de la utilización de las videoconferencias, se pudo llevar adelante determinadas asambleas como para poder dar respuesta a esta crisis, ¿sí? A estos problemas de, de poder ejecutar medidas de fuerza sin la acción en la calle, ¿sí? Entonces, continúo para darle lugar un poco al cierre de Miguel. Voy a comentar dos pequeñas cosas. Uno son algunos aspectos positivos, ¿sí? que vemos en la tecnología, y otros aspectos negativos, ¿sí? El primero y más positivo, creo que vamos a coincidir todos, el tema de acortar la distancia, ¿sí? Los tiempos en la comunicación interpersonal entre la asociación gremial y sus representados, ¿sí? Esto es uno de los principales beneficios. Y otro beneficio que me parece muy importante nombrar, más allá de estos que están aquí listados, es el hecho de la utilización de la Big Data. Se dice que quien posee la información tiene el poder, y es necesario que los gremios puedan visualizar de la cantidad de información que cuentan para su buen uso, ¿sí? Que es parte de esta Big Data y que nos va a permitir también como gremialista, como sindicalista, afrontar y anticiparnos a diferentes cuestiones. ¿Sobre qué cuestiones les estoy comentando? Bueno, condiciones de la salud, de los trabajadores, de su grupo familiar, determinados indicadores sobre enfermedades, acciones que tengan que ver con lo laboral, acciones que tengan que ver con enfermedades profesionales, entre otros tantos. Y con respecto a los aspectos negativos, los más notorios, ¿sí? Que notamos durante la pandemia y con la aplicación de la tecnología, lo desactualizado de las áreas de sistema de muchas asociaciones gremiales, las brechas, la brecha etaria, ¿sí? La brecha de la posibilidad de acceso a la tecnología a partir de la condición social de cada trabajador o trabajadora, las cuestiones de conectividad y los hábitos de consumo. Por último, en cuanto a estas cuestiones que Miguel también algo nombró, el tema de la fake news, ¿sí? Y la necesidad de los gremios cuenten con canales propios, canales institucionales, para no dar lugar a la difusión de estas falsas informaciones, ¿sí? Que obviamente terminan dañando al sindicato. Entonces, eso me parece fundamental. Te permito seguir, Miguel. Nada, como para que podamos avanzar y demos un ratito a algunas preguntas. Bueno, para ir cerrando un poco la exposición, al entrar en este punto, volviendo un poco a lo que es el sindicalismo analógico y digital, ¿no? Uno piensa, uno dice, o uno quizá puede llegar a preguntar, y al final, ¿qué es mejor? ¿El sindicalismo analógico, el sindicalismo digital, los dos? Y obviamente que hay un sindicalismo sincrético, ¿no? O sea, hay cuestiones, hay cosas del sindicalismo analógico que tiene que estar, que tiene que perdurar y que forma parte del propio sindicato, ¿sí? O sea, la cultura sindical, los símbolos, la lucha, las movilizaciones, el bombo, los cohetes, bueno, son cosas que forman parte de esa cultura sindical, ¿no? Y que siempre tiene que estar presente, y obviamente junto con lo digital, que tiene que ver con este ayornamiento a las nuevas tecnologías. Me acuerdo una vez el gringo Amichetti, ¿no? el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense,
hablando un poco sobre todas estas cuestiones, dijo, bueno, sí, está bueno que el sindicalismo de alguna manera se vaya adaptando, bueno, vaya incorporando, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas. Lo que sí nunca tiene que perder, es el espíritu, ese espíritu revolucionario, ¿no? Ese espíritu revolucionario no en el sentido marxista del término, sino en el sentido de poder, desde nuestro rol de trabajador, estar siempre latente, ¿no? Estar siempre atentos a retomar cuando sea necesario la lucha, o ese espíritu de transformación que siempre caracterizó al sindicalismo argentino. Son cosas que no tienen que salir. Entonces, por eso el tema o la idea nuestra, en todo caso, de la comisión, de que el sindicalismo tiene que ser analógico, digital y no, sincrético, ¿no? O sea, tomar lo mejor de cada uno, ¿sí? Y hay cosas hay banderas, ¿no? Que decimos que nosotros, que el sindicalismo siempre la tiene que tener bien alta. Entonces, la situación actual y necesidades, ¿no? El capitalismo, como bien dice la Filmina, siempre se sirvió de la tecnología para reorganizar el proceso de trabajo. Siempre, desde la primera revolución, desde la época de los gremios, hasta ahora, siempre sucedió, ¿sí? Y algo paradójico, ¿no? Durante la pandemia, la actividad sindical no fue declarada esencial. La verdad que es algo bastante raro, ¿no? Las empresas podían, o la gran mayoría de las empresas esenciales podían desarrollar sus actividades, pero los sindicatos que representaban a los trabajadores de esas empresas no eran considerados esenciales. Raro. Vamos a la otra, así vamos avanzando, ya que nos queda un poco de tiempo y queremos de alguna manera tratar de terminar. Bueno, donde queríamos llegar, ¿no? ¿Es necesaria el área específica en la estructura interna de los sindicatos? ¿A través de qué? De una Secretaría de Asuntos Tecnológicos, por ejemplo, de Innovación Tecnológica, ¿sí? O Secretaría de Tecnología, ¿sí? Eso lo verá cada organización gremial. Obviamente, independiente del área tradicional de sistemas, ¿no? Que seguirá trabajando en aquellas cuestiones que tienen que ver prácticamente con la diaria, ¿no? que se ve en cada empresa, ¿no? Porque tengan en cuenta que el sindicato, obviamente, como es una organización, ¿sí? Pasa como una organización, así que, digamos, todo lo que tiene que ver con el área tradicional del sistema lo tendría que manejar sistemas, pero el área específica, crear un área específica dentro de la organización interna, ese es el desafío, ¿no? ¿Quién va a estar al mando de ese? Bueno, tiene que haber, ¿no? una dirigencia política y un director técnico en esa área o en esa subsecretaría o subsecretaría. Ahí se tienen que analizar y proyectar, ¿no? A través de esos recursos técnicos desarrollados, implementados, ¿no? Por las empresas, evaluar el impacto, ¿sí? Evaluar el impacto imprescindible sobre el proceso y las relaciones de trabajo, ¿no? Que no sea solamente, vuelvo a que no sea solamente una opción reactiva a lo del sindicato, sino que sea preventiva, ¿no? Que se pueda ver, que se pueda visualizar, ¿no? Que se pueda ver de qué forma, ¿no? Puede llegar a impactar la nueva tarea o la adquisición de una tecnología de parte de la empresa en los trabajadores, ¿no? En las nuevas tareas de los trabajadores. También una producción alternativa propia y de posible aplicación en las empresas. Ahí tiene que ver mucho el tema de lo que vamos a ver en la próxima Filmina, ¿no? Algo que está impreso propio en la Constitución Nacional. El desarrollo de aplicaciones para uso propio y de la organización sindical para dirigentes y afiliados y afines al gremio, ¿sí? Lo que estuvimos un poco hablando en las filminas anteriores, ¿no? Sobre aquellos beneficios que se le puede dar a la propia organización sindical por los programas propios y a los dirigentes, a los delegados de bases y a aquellos afines al gremio, ¿sí? Los trabajadores. Vamos a la otra. Nos quedan 9 minutos. Sí, ahí vamos.
En esto de producción alternativa propia, bueno, el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Donde dice el trabajo, en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, bla. En la parte, en el medio del primer párrafo, habla de la participación de las ganancias de las empresas, de los trabajadores, con control de producción y colaboración en la dirección, ¿sí? Es algo que todavía no está regulado, ¿sí? Que en su momento se quiso regular allá por los años 2009-2010, pero bueno, no se pudo hacer, y que forma parte del esqueleto, digamos, de la columna vertebral sobre esta producción de alternativa propia, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera el sindicato, ¿sí? Tiene que, de alguna manera, estar o enfocarse para estar dentro del proceso de producción de la empresa, para poder proponer un programa, ¿sí? O un programa propio, ¿sí? En que no se vean perjudicados los trabajadores. O un programa alternativo hacia la empresa, ¿no? Esto que implicaría casi como un revival, ¿sí? Del famoso enfoque sociotécnico, ¿sí? De hace décadas atrás, ¿no? Si bien si recordaron ustedes, el modelo sociotécnico es como una unión del subsistema social con el subsistema técnico, donde, bueno, tienen mucha participación los individuos, los trabajadores, ¿sí? O sea, unirlo, hacer una síntesis de eso, ¿no? Una agenda ofensiva, ¿sí? Cuando la correlación de fuerza los permita. Por ejemplo, la ley de teletrabajo fue una elaboración propia de los sindicatos, a eso se refiere la agenda ofensiva. La capitalización del potencial de estas herramientas, ¿no? Para reforzar su identificación, ¿no? O sea, la construcción de la subjetividad en los propios trabajadores, ¿no? De la identificación con el gremio, con el sindicato, la solidaridad, el interés común de formar parte, ¿no? Hay que de alguna manera reforzar esos valores. Puesta en valor de la gestión de datos, ¿sí? Eso es algo inherente. Y bueno, los nuevos derechos que puedan llegar a surgir y bueno, como siempre, la lucha contra el desempleo que pueden llegar a generar y en muchas ocasiones genera, ¿no? Esa es la aplicación de las nuevas tecnologías. Vamos a la otra. Bueno, acá ya vamos terminando, después damos paso a aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Digamos, este enfoque de recursos del poder obrero fue tomado algo muy, muy, muy interesante que lo tomamos de una publicación que he hecho por la Fundación Eber, lo que fue realizada por Victoria Basualdo, Hugo Díaz y Mirko Herbert, y que tiene que ver con el poder que puede llegar a tener los sindicatos, el poder obrero, el poder de los trabajadores, para poder llegar a plantear, ¿sí? esa alternativa, esa tecnología alterna para poder de alguna manera entrar en ese proceso de producción o formar parte del proceso de producción y poder llegar a tomar decisiones. ¿Sí? Estamos lejos de eso, pero bueno, esa es la idea. El poder estructural, ¿de qué depende el poder? Depende de la posición, ¿sí? De los trabajadores, ¿no? En el sistema económico, ¿sí? La capacidad que tenga, ¿sí? de tener esa producción, o sea, la capacidad que tenga de hacer distintas medidas de acción gremial, entre ellas la huelga, y el poder que tenga, el poder de mercado, que ellos llaman poder mercado, los conocimientos específicos que tengan los trabajadores. Por eso es importante la formación, ¿sí? Por eso es importante la formación, la actualización y la capacitación de los trabajadores, incluido obviamente los dirigentes sindicales, ¿no? El poder asociativo, que tiene que ver con el nivel de afiliación y la participación y los recursos que tenga que ver que tengan los sindicatos, ¿no? Es muy importante la cantidad de afiliados que tengan, ¿no? Eso de alguna manera uno puede ver con qué gente cuenta, con qué gente está atrás de uno, ¿no? El poder institucional, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la legislación, el avance en la legislación laboral a favor del obrero, ¿no? Una legislación que tiene que ver más que nada con la posibilidad de un avance en forma positiva, ¿no? La ley de teletrabajo, por ejemplo, es una, vuelvo a repetir. Y los recursos, perdón, y los derechos, ¿no? Que como institución, los derechos que como institución
vaya adquiriendo la propia organización gremial. Y por último, el poder popular, ¿no? De qué forma a través de las redes y articulaciones con otros actores sociales, ¿sí? Con otros actores sociales, los movimientos, movimientos sociales, etcétera, que redunden en un poder de coalición, ¿sí? Ese poder discursivo también en la intervención en los debates públicos, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna manera tratamos de hacer en un tema tan vasto, tratamos de hacer una pequeña síntesis y poder dar a conocer lo que nosotros pensamos y lo que nosotros entendemos de por qué debe haber un sector, un área, una secretaría, subsecretaría de asuntos tecnológicos en los sindicatos, ¿sí? Haciendo un relevamiento, hay sindicatos que, no la mayoría, pero un par de los grandes sindicatos que se están abocando, ¿sí? En la creación de una secretaría similar, ¿no? Que tenga que ver con estas cuestiones, pero digamos todavía no están, no está en ciernes, ¿sí? No está nada definido. Así que bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, bueno, abrimos el micrófono y abrimos el chat para que lo puedan hacer. Y muchas gracias. Muchas gracias. Comparto también con Miguel, agradezco y bueno, y para quien quiera hacer unos últimos aportes, bienvenido sea, abran los micrófonos y los escuchamos y las escuchamos. Bueno, estamos... Gustavo Cerati decía, el silencio no es tiempo perdido, así que bien vale también los silencios cuando hay, ¿no? Ese gran Gustavo Cerati, ¿no? El cantante de Soda Stereo. Fuimos muy completos en toda la exposición. Sí, la verdad que sí. Si no hay preguntas, ni comentarios, ni aportes, no queda más que cerrar y agradecerles a los expositores y a María Luján también, que no pudo venir, pero le agradecemos a ella también, a los participantes también, y a las participantes por poder darles que, bueno, hasta las 19 van a estar... hay más mesas por si se quieren sumar, y les recordamos que va a estar subido esta charla a la página de la carrera de YouTube, así que la pueden rever por ese medio. Si no queda nada más. Quería aclarar una cosita nada más antes de terminar, Mariano. Sí. Sí. Un segundito aclarar lo de que no, que Luján no pudo participar, porque bueno, tuvo un inconveniente gremial, entonces bueno, avisó que no podía, pero bueno, formaba parte y la verdad agradecemos que haya estado y la predisposición que tuvo también para con esta mesa. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Mariano. Ahí Mariano pidió la palabra. Sí. Lo tenés que activar. Ahí está, gracias. Bueno, no, la verdad, primero que me parece muy interesante, tanto Miguel, Pablo, bueno, y Luis están tocando un tema que creo que es de las primeras veces que empiezo a escuchar, o sea, realmente que esto es algo que debe estar en la agenda fuertemente. Yo creo que hoy a la mañana arrancábamos con alguna discusión, o sea, y es increíble, ¿no? Algunas cuestiones van del mundo capaz privado al público, del público al privado, del sindical al organizacional y al revés. Pero por supuesto el tema tecnológico atraviesa todo, ¿no? O sea, y esto lo hemos visto, creo que como factor casi, le diría, común en casi todas las presentaciones. Ahora, ciertamente, o sea, yo creo que es una agenda para el sindicalismo, justamente, o sea, porque así como es un habilitador y una barrera en algunos casos a poder ejercer la función, o sea, porque hoy en día, lo comentabas hace un rato, ¿no? O sea, en momentos donde capaz no tenés la presencialidad, no tenés forma capaz de contactar, por otro lado tenías la posibilidad de que de repente tenés un WhatsApp que antes no existía y de repente te armás una linda lista de
de contactos, o sea, y enseguida estás rápidamente en red con un montón de gente. Entonces creo que la verdad, o sea, que es un poco esa visión de saber que hacia adelante seguramente no haya otra opción, o sea, que tener, o sea, esto dentro de la agenda activa, por lo menos, o sea, desde la institución, o sea, porque si no queda solamente muchas veces en manos de quienes tienen la buena voluntad y ejercen esto a nivel quizás de estructura a nivel base o a nivel un poco más de dirección, pero esto tiene que ser una política, creo, mucho más instalada desde arriba hacia abajo también, ¿no? O sea, creo que eso es un poco el objetivo que debería tener estos llamamientos de atención y estos llamamientos respecto de la necesidad de contar con esto, porque justamente atrás de la tecnología también hay una gran inversión y no lo resolvés solamente hoy con tecnología abierta, ¿no? O sea, la que se puede encontrar y es de uso generalizado, ¿no? Entonces, para realmente contar, por ejemplo, con el uso del Big Data, el analítico, cuestiones que te permiten, por ejemplo, inspeccionar, o sea, y tener datos inteligentes para poder, o sea, trabajar de esa manera, necesitas inversión. Entonces yo creo que el llamamiento es desde varios lugares estas voces a hacer llegar justamente para que esa inversión llegue. Pero la verdad que espectacular, o sea, que esto esté en la agenda. Muchas gracias por la presentación. Gracias a vos, Mariano. Y gracias Gracias. a los chicos de Gracias, la Mariano. carrera y a los participantes también. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, que estén bien. Buenas tardes. Igualmente.